Perfecto. Bien, buenas noches con todos. El día de hoy, después de haber llamado lista, que nos hemos tomado un buen tiempo, 99 personas en la lista, nos toca desarrollar el tema acerca de la gestión de el producto. Cuando hablo yo de la gestión del producto, estoy hablando del corazón del negocio odontológico. Y el corazón odontológico o la esencia del corazón odontológico son las guías de práctica clínica. Es decir, ¿qué cosa vendemos nosotros? Nosotros vendemos servicios de odontología, que es vender lo que sabemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos hacer? Nosotros sabemos hacer obturaciones, sabemos hacer cirugías de exodoncias, sabemos hacer tratamientos de periodoncia, sabemos hacer tratamientos de odontopediatría, sabemos hacer tratamientos de endodoncia, ¿cierto? De tal manera que tu clínica va a tener un prestigio y tú vas a tener un prestigio en función de las atenciones, actividades de salud bucal que tú puedas brindar a la comunidad. Si las atenciones que tú brindas a la comunidad son buenas, la gente se va a pasar la voz entre ellos y van a decir, he pagado a este doctor porque me resuelve un problema y me lo resolvió. Si tú no eres bueno en lo que haces, lo primero que vas a tener van a ser reclamos. Si la gente se queda ahí, no va a pasar nada, pero si la gente no se queda ahí, va a ir al siguiente nivel, que ese reclamo se va a convertir en una demanda judicial, ¿no es cierto? Por daños y perjuicios, por mala praxis. De tal manera que la importancia, mis queridos jóvenes, de estudiar en la universidad, de aprender, más que sacar una nota, de aprender, de entender lo que están haciendo, lo que van a hacer, es fundamental, porque de esto va a depender que usted se gane la vida en los próximos años. Entonces, no se trata de aprobar las materias con un oncecito y salvando la nota. Se trata de aprender, de interiorizar, de meter en tu cerebro cuáles son los pasos para realizar esos tratamientos dentales. Esos pasos para realizar un tratamiento dental se le conoce con el nombre de guía de práctica clínica. Esta guía de práctica clínica es un conjunto de directrices que han sido elaboradas de manera sistemática para que los clínicos, ¿no es cierto?, puedan tomar decisiones sobre la atención sanitaria y respecto a problemas clínicos específicos. Entonces, estas guías de práctica clínica tienen la finalidad de guiar al odontólogo, al médico, al obstetriz, para que pueda dar atenciones clínicas pertinentes. En la práctica, hablar de una guía de práctica clínica es hablar de una herramienta disponible para organizar de mejor manera la información científica que tenemos y ser utilizada al momento de tomar decisiones. Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión clínica, espero que esta decisión clínica sea basada en evidencia. Espero que esta decisión clínica sea con la finalidad de resolver los problemas de, de mis pacientes al menor costo posible, ¿no es cierto? O con un costo razonable. ¿Bien? Entonces, ¿por qué son útiles estas guías de práctica clínica? El método más eficiente para decidir, es el método más eficiente para decidir la atención sobre un paciente. Por eso es que es útil una guía de práctica clínica. De tal manera que la odontología basada en evidencias tiene esta herramienta que se denomina las guías de práctica clínica. Esta herramienta
guía de práctica clínica va a tener la finalidad de guiar el proceso de la toma de decisiones para las atenciones de nuestros pacientes. Ahora, estas guías de práctica clínica tienen un nivel de validez. Esta validez se va a sustentar en unas investigaciones que se llaman revisiones sistemáticas. Estas revisiones sistemáticas son avaladas por centros o grupos de investigación de prestigio, ¿no es cierto? Y que te van a decir cuál es el nivel de recomendación, el nivel de evidencia disponible respecto a cierto punto, cierto aspecto. Bien. Ahora, existen tres tipos de guías de práctica clínica. Hay guías de práctica clínica que son basadas en las opiniones de expertos y esas no tienen mucha fuerza. Hay una segunda forma de guía que es las basadas en consensos. Los expertos en el tema se van a una reunión en un congreso y llegan a un consenso de tal manera que ese consenso es publicado, es difundido y se puede trabajar con esa guía de práctica clínica. Y hay guías de práctica clínica que son construidas basadas en evidencia. Entonces, tenemos esos tres tipos de guías de práctica clínica. ¿Qué beneficios nos generan estas guías de práctica clínica? Primero, que van a mejorar nuestros resultados de salud, nuestros resultados respecto a los tratamientos que damos a los pacientes. Porque van a promover actuaciones adecuadas, porque van a disminuir la variabilidad no justificada en la selección de los tratamientos. Por ejemplo, si una paciente, mujer de 38 años, con pérdida de la pieza 1,6, se va donde un odontólogo y le dice, necesito que me repongan esta pieza dental, en teoría, lo primero que tiene que indicar el odontólogo es que tendría que hacerse un implante dental. Ahora, si el odontólogo no logra tener en su clínica esta tecnología, va a tener que decirle no, se tiene que hacer una prótesis fija. Si el odontólogo no maneja esta tecnología, le tendrá que decir no, tiene que ponerse una prótesis removible. Entonces, noten ustedes que hay hasta tres posibles formas de reponer esa pieza 1,6. Entonces, la guía de práctica clínica lo que va a hacer es un documento de gestión de la salud que te va a decir, en primer lugar se le ofrece esto, en segundo lugar esto y en tercer lugar esto. Bien, entonces va a depender de la decisión del paciente si él toma o no toma la opción 1, la opción 2 o la opción 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué se supone? Que la guía de práctica clínica tiene que poner como primera opción el tratamiento que se sabe que es el mejor, que es el menos costoso y que es el que va a resolver el problema de una manera razonable. Y luego pondrá la opción 2 y la opción 3. Bien. Aparte, otro beneficio de las guías de práctica clínica es que ofrecen recomendaciones basadas en los mejores resultados de investigación biomédica actual. Nosotros en el Ministerio del Perú tenemos 3 guías de práctica clínica respecto a odontología. La primera guía de práctica clínica la escribí yo con un grupo de personas que es respecto a la elaboración de prótesis total. Es una resolución ministerial del año 2012 que guía el proceso de la elaboración de prótesis dentales. La segunda guía de práctica clínica que salió fue una respecto a caries dental. Y la tercera guía que salió respecto a periodoncia. Estas 3 guías tenemos nosotros en la práctica odontológica del Ministerio de Salud del Perú como documento normativo. Sin embargo, nosotros podemos conseguir otras guías de práctica clínica de otros países o de otras instituciones, como veremos a continuación. Bien.
Sin embargo, estas 3 guías del Perú están elaboradas con un procedimiento que se llama el método AGRI. Este método AGRI tiene las características como para poder incorporar dentro de sí las mejores recomendaciones basadas en evidencia. ¿Listo? Entonces, estas guías además ofrecen referencias con las que se puede contrastar sus acciones. Es decir, nosotros en la guía de práctica clínica vamos a tener una escala que nos dice cuál es el logro que se ha tenido a resolver ese problema de salud del paciente. Bien. Ahora, estas guías de práctica clínica, dentro de sus beneficios, está que es una herramienta de planificación para los gestores sanitarios. Las guías sirven para mejorar la eficiencia del uso de los recursos y para controlar los costos manteniendo la calidad asistencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted trabaje en el Ministerio de Salud del Perú, en algún momento a usted le va a tocar ser director de su centro de salud o gerente de su microred o gerente de su red de salud. De tal manera que en la guía de práctica clínica ya le dice para cada tipo de tratamiento qué cosa es lo que debe usar. Si usted ya sabe qué cosa es lo que debe usar, entonces fácilmente usted puede sacar un cálculo y puede decir, se está moviendo la computadora, y ahora sí, un cálculo, y usted puede decir cuántas obturaciones están programadas a hacer en el ciclo, en el año, en el mes, y cuánto de material va a emplear al hacer estas obturaciones. De tal manera que es importante que nosotros manejemos las guías de práctica clínica porque también nos permite hacer una programación de los recursos que vamos a emplear para tratar a nuestros pacientes. Ahora, en el consultorio particular con mucha mayor razón. Nosotros tenemos que tener un cálculo de cuánto de material utilizamos para dar esta cantidad de tratamientos, de tal manera que yo pueda realmente calcular mis costos de una manera adecuada. Bien. Ahora, ¿dónde encuentro yo estas guías de práctica clínica? La difusión puede ser restringida en las universidades, se puede haber en las universidades guías de práctica clínica internas para su clínica. Existe publicación en formatos resumidos en revistas médicas de las sociedades, ¿no? Los journals. Se puede encontrar en revistas no indexadas, en la base de datos PubMed, por ejemplo, ¿cierto? Revistas no indexadas en la base de datos de PubMed, podríamos encontrar guías de práctica clínica. Y nosotros podríamos entrar al PubMed, que es un buscador de información científica, y podríamos encontrar, ¿cierto? Bajo el nombre de guidelines, bajo el nombre de consensus, bajo el nombre de practice guidelines o consensus development conference, ¿cierto? Con todos estos nombres uno puede encontrar las guías de práctica clínica en el PubMed, cuando uno busca en internet. Se salió la diapositiva, vamos a regresar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, doctor Emilio? Ninguna todavía. Vamos a esperar a que se vuelva a poner la diapositiva. Bien. Entonces, ¿dónde encontramos las guías de práctica clínica? En internet, ¿no es cierto? Bajo estos nombres. Guideline, Consensus, Practice Guideline, Consensus Development Conference, o recientemente como Practice Guideline. Entonces, así las encontramos en internet.
En Internet es el sistema más adecuado y más rentable para difundirlas, localizarlas, obtenerlas, eh, por su facilidad de publicación y por la utilidad que tienen los buscadores. Entonces, estos buscadores, todo el mundo los revisa. Y como todo el mundo los revisa, es fácil que tengamos ahí esa información. Si ustedes quieren encontrar guías de práctica clínica de otros países, entonces pueden entrar al primer link. Ahí está las guías de práctica clínica del Servicio de Salud de Estados Unidos. En el segundo link pueden entrar ustedes al Servicio de Salud de Nueva Zelanda, que también tiene guías de práctica clínica. Este tercer link a mí me gusta particularmente, porque Escocia es una nación que ha sacado sus guías de práctica clínica y ha sido la que ha liderado en el mundo este tema de las guías de práctica clínica. O sea, se ha adelantado a todos los otros países. De manera que ellos son los que tienen mucha más experiencia en este tema. De ahí tenemos también en Escocia otra red que se llama SignNet, que es el último link que les muestro. El HSTAT es el Health Services Technology Assessment Text, que es la división de tecnología de información del Lister Hill Center, del National Library of Medicines, NLM, de Estados Unidos, que está coordinado por el Centro Nacional de Información y Servicios de Salud y de Investigación. Y su objetivo es diseminar los resultados de las investigaciones en los servicios sanitarios, pero esta Health Services Technology en realidad es una página web que nos ayuda muchísimo con sus guías de práctica clínica. Ahora, noten que las guías de práctica clínica de Estados Unidos están muy ligadas al sistema de salud americano, que es un sistema donde funciona el tema del seguro médico, seguro de salud, seguro dental. Por ese motivo ellos tienen que tener absolutamente todo escrito. De manera que si el odontólogo se sale del protocolo, todo lo que se salga del protocolo lo paga el odontólogo de su dinero. No se lo paga el seguro. Entonces, está muy normado eso en Estados Unidos. No hay forma de que uno haga con menor calidad de lo que te pide el seguro o que tampoco le pongas otras cosas adicionales, porque nadie te va a pagar. En Estados Unidos, en el sueldo te descuentan mensualmente, no sé pues cuánto será, unos $50, tal vez. Mensualmente te van descontando $50, $50, $50 por tu seguro de salud. De tal manera que cuando tú tienes que hacerte atender, vas al consultorio del odontólogo y te hacen sin que tengas que pagar en ese momento todo. Sin embargo, muchas veces el costo de lo que se tiene que hacer a la persona excede a lo que le cubre el seguro. Entonces ya esa segunda parte del tratamiento lo tiene que cubrir el paciente por sí solo. Bien, esta oficina del HSSTAT Open Access tiene guías de práctica clínica, guía de referencia rápida para los clínicos, informes de evidencia y evaluación de las tecnologías sanitarias. Es decir, si usted quiere saber qué lámpara es la mejor, ahí está la evidencia y la evaluación de las tecnologías. Si usted quiere saber qué tipo de pieza de mano tiene que comprar, ahí tiene el análisis y puede aplicar esa situación para ver cuál es la que va a comprar. Además, también publica consensos, conferencias de consensos e informes de evaluación de las tecnologías. Por ejemplo, en este momento sería interesante ver ahí qué tipo de tecnología se está usando para hacer la descontaminación o la desinfección del consultorio dental. En esta HSSTAT deben estar ya las recomendaciones acerca de cuál es la mejor tecnología para acondicionar el consultorio dental entre paciente y paciente. Doctor Emilio, he visto que en el chat había un comentario.
Sí, dice, doctor, un ejemplo de tratamiento del cual usted dice que puede salir como déficit en el tratante al momento de hacer un tratamiento. Ah, ya, muy bien. Lo que pasa es que el seguro dental en Estados Unidos tiene un límite de, por ejemplo, dos exodoncias, dos obturaciones, ¿qué más podríamos poner de repente? Y por ahí la limpieza de cada año y hasta de repente una corona. Pero si es que a usted se le antoja ponerse un implante, no está dentro del tratamiento dental o no está dentro del seguro dental ponerse un implante. De tal manera que el implante en Perú debe estar costando alrededor de $600 cada pieza. En Estados Unidos debe estar costando alrededor de 1.500, $2.000 cada pieza. Entonces, si tengo que ponerme un implante en Estados Unidos, esos $1.200, aparte de la rehabilitación que le tengo que hacer, la tengo que pagar yo de mi bolsillo, ¿no? Porque mi seguro no cuenta con implante dental. Pero sí cuenta con corona, pero una corona al año. Entonces ustedes saben que para hacer un puente necesitan tener dos pilares y una corona al medio, o sea que te cuesta como tres coronas. Entonces el seguro te cubre una corona, te faltan las otras dos las tienes que pagar de tu bolsillo. Entonces una tercera parte del puente te podría, te podría cubrir. Entonces noten ustedes que los mejores trabajos en Estados Unidos tienen mejores seguros dentales. Hay seguros dentales que te cubren hasta implantes, ¿no? La rehabilitación completa, cirugía periodontal, todo ese tipo de cosas. Recuperación de hueso, imagínense, ¿no? Pero los seguros dentales de la gente que trabaja en el Estado, por ejemplo, de la gente que tiene un trabajo de rango medio, no cubren estas cosas. Espero haber contestado la pregunta. Bien, entonces, ¿qué más podemos encontrar en el HSTAT? Las conferencias, decíamos, de los consensos, por ejemplo, ahorita con el COVID debe estar todo eso ahí. Los protocolos de referencia para el manejo del paciente de VIH, los protocolos de tratamiento para los pacientes con problemas de salud mental y abusos de sustancias, las guías de actividades preventivas que se tiene que hacer en la salud pública. Esta es otra página. Este es el grupo de guías clínicas de Nueva Zelanda. Este grupo es un centro cooperativo del Ministerio de Conferencias sobre guías de práctica clínica desde el año 97, ¿no? Eh, el año 97, algunos de la clase todavía de repente ni existían. Entonces, miren cuántos años ya tiene haciendo guías de práctica clínica en Nueva Zelanda. Y nosotros en el Perú hace 3 años recién hemos comenzado a hacerlo, o hace 5 años. Bien, contiene guías propias, están divididas por especialidad, están catalogadas, algunas basadas en consenso, otras basadas en evidencia, y hay guías de práctica clínica que se llaman explícitas, basadas en la evidencia, ¿no? Estas son restringidas, no es de libre acceso para las personas, pero uno podría escribir y solicitar, ¿no? Soy estudiante de odontología de tal universidad, desde tu correo institucional tú les escribes y ellos te mandan. ¿Por qué? Porque ellos creen que las guías de práctica clínica no pueden ser del manejo de todo el mundo, o sea, no toda la gente puede acceder o debe acceder a las guías de práctica clínica. Esta es la otra que yo les decía, la Scottish Intercollegiate Guidelines Network, SIGNT, Escocia. Este centro es la sede del Royal College of Physicians de Edimburgo. ¿Saben ustedes que la UCA en esta página web significa United Kingdom, es el Reino Unido? El Reino Unido es un conjunto de, no sé si son países o simplemente de nacionalidades, ¿no? Eh, este Reino Unido tiene dentro de sus integrantes a Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales, ¿no? El Reino Unido tiene uno de los sistemas de salud
más potentes del planeta. De tal manera que el sistema de salud británico, ¿no?, que así se le llama a los del Reino Unido, eh, tiene pues este colegio real, la reina de Inglaterra, ¿no?, The Royal College of Physicians. Physicians son médicos. De Edimburgo, ¿no? Edimburgo es un lugar en el Reino Unido. Esta es una red de profesionales clínicos sanitarios que engloba al Colegio de Médicos del Reino Unido, al Colegio de Enfermeras, al Colegio de Farmacéuticos, al Colegio de Odontólogos y las profesiones afines. Entonces, es como juntar a los colegios odontológicos, de enfermeras, de farmacéuticos, de médicos, en una sola red, donde puedan intercambiar información entre ellos. Esta Asociación de Consejos de Salud de Escocia va a tener también su par con una asociación de pacientes. Estos pacientes están vigilantes de que no se hagan atrocidades, pues, ¿no? De tal manera que la vigilancia de los pacientes en el sistema de salud es muy importante porque le permite al paciente también participar de la toma de decisiones en la salud pública. Eso tiene Escocia y eso tiene Inglaterra. Estas guías del SAIN están disponibles a texto completo como guías de referencia rápida. No tienes que pedirlas adicionalmente ni mandar un correo, nada, están ahí de libre acceso. Ahora, vamos a decir, esta sociedad tiene sus guías de práctica clínica basadas en la prevalencia de las enfermedades, es decir, las enfermedades más prevalentes son las que tienen necesariamente ya su guía puesta ahí en la página web. Otro segundo criterio para tener una guía de práctica clínica es la variabilidad de la evidencia. Y otro es la mejor performance, mejor desempeño de estas guías en cuanto a los resultados de salud. Es decir, están las guías de las enfermedades más importantes, están guías de varias enfermedades, de distintas profesiones, y están las que tienen mejores resultados en salud. Es decir, las guías que tienen, que son infalibles, ¿no? Bien, ahora, estas guías se elaboran a partir de revisiones sistemáticas de la literatura, con grupos multidisciplinarios, con mucha gente que está trabajando en este tema, gente que opina de todas las especialidades, ¿no? Y nos da un grado de evidencia de cada una de las recomendaciones que da esta guía. Estas guías se van a actualizar periódicamente, cada 2 años, cada 5 años. Noten ustedes entonces que este sistema de salud es uno de los más avanzados del mundo. Adicionalmente y de manera paralela está el SciNet de Escocia, que le pertenece al Colegio de Médicos sin especialidad, al Colegio de Médicos Generales de Escocia. Está dirigida a la atención primaria, a lo que es prevención y promoción de la salud, lo que vendrían a ser en nuestro caso los puestos de salud o los centros de salud. Y va a tener un espacio para ayudar a la implementación y el uso de estas guías de práctica clínica. Es que si usted escribe a este SciNet de Escocia, fácilmente ellos le pueden dar las indicaciones para que usted implemente esas guías de práctica clínica en el lugar donde usted está trabajando. Bien. Ahora, nosotros tenemos otros centros de almacenamiento y búsqueda, que le van a llamar también los clearing houses. Estos clearing houses puede ser el NCG, que es el National Guideline Clearing House, el CMA Infobase de Canadá, puede tener usted el Primary Care Clinical Practice Guideline de la Universidad de California, San Francisco, puede tener el Institute for Clinical System Improvement, puede tener también el ACP ASIM Guideline Website. Tiene usted todos estos centros de almacenamiento de guías de práctica clínica
a los cuales usted puede recurrir en el caso de que quiera una guía de práctica clínica para algún tratamiento. Este National Guideline Clearinghouse de Estados Unidos lo encuentra usted en la www.guidelines.gov. Es una base de datos de guías de práctica clínica que tiene más de 1000. Está avalada por varias instituciones, entre ellas la Asociación Médica Americana. Y también hay una asociación americana de los planes de salud, ¿no? Y lo que hace esta página web es localizar, evaluar y difundir. Inclusive hay un botón ahí en esta página web para comparar guía de práctica clínica de un país contra la guía de práctica clínica de otro país. En Estados Unidos, si usted entra a esta página web de WWW Guidelines, en Estados Unidos tienen los resúmenes estructurados de las guías y el proceso de elaboración para que usted vea si esa guía fue elaborada de una manera adecuada o no. Permite comparar las cualidades de 2 o más guías en una misma pantalla. Puede comparar 2 guías de práctica clínica, ¿no es cierto? Tiene síntesis de guías sobre un tema, señalando los acuerdos y las diferencias. Ahí entonces le pone una alerta, ¿no? Hay esta guía de práctica clínica que dice esta tal cosa y esta otra que dice tal otra cosa, y no se ponen de acuerdo en esto. Está el enlace de las guías de práctica clínica listas para solicitarlas, sin necesidad de mandar un correo ni nada. Existe un foro electrónico, y acá yo les recomiendo que entren a este foro electrónico, porque ahí se conversa muchísimo, muchísimo acerca de qué es lo que está en este momento siendo más útil para ciertos tratamientos. Es una selección bibliográfica sobre la metodología y la elaboración, evaluación, diseminación e implementación de la guía de práctica clínica. En Canadá tenemos esta otra página web. Ahora, ¿por qué nos importa Canadá? Canadá es un país que tiene una historia muy importante en la salud pública. Había un economista que ha llegado a ser ministro de salud en Canadá que se llama Marc Lalonde. Marc Lalonde. Este Marc Lalonde, siendo economista, llega al Ministerio de Salud y es el primero que le aplica el método científico a la planificación de su sistema de salud. Y entonces dice, a ver, acá en Canadá tenemos tantos millones de habitantes y tenemos tantos hospitales. A todas luces los hospitales no cubren la necesidad que tenemos en Canadá. Estoy hablando de los años 70 en Canadá. De tal manera que, a ver, vamos a hacer un cálculo matemático para saber cuántos hospitales necesitamos y cuántos hospitales se tienen que hacer. Llegaron al cálculo matemático y no les alcanzaba la plata para hacer los hospitales, ni para pagar los sueldos de los médicos, ni para los insumos, ni para la infraestructura. No se podía. Una cosa que no se podía. Entonces Marc Lalonde dijo, vamos por otro lado. A esta ecuación, a este problema no se le resuelve por aumentar hospitales. A esta ecuación se le resuelve por tratar de disminuir los enfermos. Entonces comencemos a investigar, años 70, comencemos a investigar qué mecanismo podemos hacer para que la gente no se enferme. Porque generar toda la cantidad de hospitales que necesitamos para las personas de todo Canadá es imposible, no se puede, son muchos habitantes. Entonces, se dedicaron a planificar la programación de actividades en salud. Y de tal manera que se dieron cuenta que con la vacunación se disminuían un montón de enfermedades. Entonces, son los primeros en todo el mundo que comienzan a vacunar de manera importante, ¿no? Después, el segundo punto que se dieron cuenta es que la mayor cantidad de camas hospitalarias se necesitaban por personas que tenían problemas cardíacos. Entonces, al tener gente con problemas cardíacos, lo que ellos recomendaron fue comenzar a tener hábitos saludables en toda la población.
generaron políticas de hábitos saludables, comunidades saludables, instituciones saludables, etcétera, etcétera. De manera que con todo eso, ellos indicaban que se debía disminuir la cantidad de enfermos. De tal manera que por ese motivo al, al sistema de salud de Canadá se le conoce como que tiene una densa trayectoria abriendo surco, es decir, es el primero que ha enseñado a los demás que el camino no es hacer más hospitales, el camino es que la gente no se enferme. La prevención y la promoción es la clave del éxito. Canadá en este momento es uno de los mejores sistemas de salud, al igual que Inglaterra. Inglaterra es un sistema de salud socializado y Canadá también. Eh, el sistema americano no es el mejor sistema de salud. ¿Por qué? Porque no todos tienen acceso. De ahí que ustedes recordarán que Obama hizo un programa de salud, un proyecto de hacer que la salud sea de mayor acceso a los estadounidenses, que se llamaba el Obamacare. Apenas entró Trump, lo echó abajo. Entonces no funcionó el Obamacare. Antes de él, Bill Clinton también tuvo una reforma en el sistema de salud, pero que también se le echaron abajo. Entonces, Estados Unidos es un país que tiene un pobre sistema de salud, que si no tienes plata, te mueres, y si tienes plata, probablemente una enfermedad te quite todo el dinero que tengas. Bien, estos canadienses más bien tienen esta larga trayectoria abriendo surco delante de todos, enseñándonos lo que es la prevención y la promoción, de tal manera que ellos tienen estas guías de práctica clínica que le llaman Guidelines for Canadian Clinical Practice Guidelines. Implementing Clinical Practice Guidelines. A Handbook for Practitioners, Canadian Task Force for Preventive Healthcare Methodology. Ese es el libro que ellos tienen y que lo van actualizando cada 2, Doctor, 3 buenas noches. años. Sí, ¿qué pasó? Doctor, buenas noches. Disculpe la interrupción. Quería acotar un punto con respecto a su ponencia, doctor. Usted habló de lo que es promoción y prevención de la salud, ¿Ya? que, bueno, Canadá es uno de los países que está liderando, se podría decir, ¿no? Ujú. Pero también me recuerda, doctor, que en la Carta de Ottawa de 1986 se firmó lo que es dentro de lo que son las políticas de salud pública, la promoción y la salud de la salud. Quisiera que de repente usted lo pueda ahondar un poco más el tema, doctor. Ya. La Carta de Ottawa es una reunión de los ministerios de salud eh, que se juntaron precisamente en Canadá, en Ottawa, Canadá, que lo que ellos querían hacer era ver cómo le funcionó a Canadá esta situación, aprender de Canadá para poder aplicar eso en nuestros países. Entonces, para 1975 hubo una reunión que se llamaba la reunión de Alma Ata. En esta reunión de Alma Ata, los países se pusieron de acuerdo en que tenían que hacer llegar la salud para todos. Y desde 1975 hasta 1985-86, que esta reunión de Ottawa, evaluaron pues en los 10 años qué cosa es lo que había sucedido. Y se dieron cuenta que todavía no habían logrado esa salud para todos. Entonces ahí se comprometen los países a incorporar los hallazgos de Canadá, de tal manera que van a plantear una política de salud para sus países donde tenía que cambiar la visión, ya no había que ser más hospitales, sino que había que tener promotores de la salud, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos hasta el día de hoy. Luego había que dar los implementos necesarios al primer nivel de atención para que puedan hacer promoción y prevención de la salud. Había que capacitar a las personas para que tengan las aptitudes, digamos, adecuadas para poder dar la prevención y la promoción, y la reorientación total pues, del sistema de salud. Estaba orientado, se decía que era médico hegemónico y hospitalocéntrico, así le decimos.
Médico hegemónico, ¿por qué? Porque el médico era el jefe del sistema de salud y todos los demás eran sus empleados. Y hospitalocéntrico, porque se pensaba que el hospital era todo el centro de todo, ¿no? Y no es así, más bien, a partir de la Carta de Ottawa y la implementación de esta nueva política de prevención y promoción, es que se comienza a pensar en este modelo, se comienza a pensar, a gestar el modelo de atención integral basado en familia y comunidad, que es el que actualmente se maneja en el Ministerio de Salud, que es el MAIS FBC. BFC, FBC no es Fútbol Club, no, es BFC, basado en familia y comunidad. Eso es lo que le puedo decir. No sé quién hizo su intervención, me parece interesante su pregunta. Elar Vera, doctor. Gracias, sí. Muy bien, Elar, gracias. Gracias. Entonces, decíamos que este libro que tiene este handbook que tiene Canadá, nos va a dar estas guías de práctica clínica que se van cada 2, 3 años actualizando. Y con esto los practicantes de la medicina, la odontología en Canadá, tienen un manual que les permite tener las mejores evidencias para tratar a sus pacientes, ¿no? Y justamente decíamos eso, pues, ¿no? Que Canadá tiene una densa trayectoria abriendo surcos en varias cosas. Ellos hacen usualmente unos talleres para enseñar a la comunidad de cómo se debe trabajar las cosas, y por eso van a ver ustedes que los americanos en sus películas hacen unos chistes respecto a los canadienses, como si fueran tontos. Porque mientras los americanos se guardan todo, no prestan nada, no regalan nada y todo te lo venden, en cambio los canadienses son más abiertos, regalan las cosas, comparten, te llaman a su país para que vayas a los workshops que ellos elaboran, ¿no? De tal manera que tienen otra forma de ver la vida los canadienses. Bien, tenemos además, ya estamos por terminar la clase, pero me quedo en la mitad de las diapositivas. Tenemos además las guías de práctica clínica de la atención primaria en Estados Unidos, y acá tengo otras em, páginas web que ustedes podrían encontrar guías de práctica clínica eh, eh, respecto a lo que estamos conversando. Medline Plus, y Google Scholar, por supuesto que también Google Scholar tiene guías de práctica clínica. Bien. Ahora, hay unos centros para aprender la metodología de las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, estos centros, por ejemplo, el Hospital de St. George, en Londres, Reino Unido, la Unión Europea también tiene sus centros de desarrollo de guías de práctica clínica. Efectivamente, acá está el método AGRI. Este método AGRI es una forma de hacer guías de práctica clínica. Yo tuve que aprender este método AGRI para hacer la primera guía de práctica clínica de odontología en el Perú. En España tienen ustedes estas dos páginas web que pueden entrar y consultar para descargarse guías de práctica clínica. Bien, y en Perú, justo creo había una pregunta en el chat respecto a esto. Y en el Perú, ¿dónde hay guías de práctica clínica? Bueno, en 2 lugares, en el Ministerio de Salud de la Dirección General de Salud de las Personas y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se han desarrollado guías de práctica clínica en odontología que las podemos aplicar. ¿Qué guía de práctica clínica debo tener en mi consultorio? Las del MINSA, porque son las vigentes y porque son las normas de atención al paciente. Y si es que las de el MINSA no satisfacen a la cantidad de productos que yo vendo, a la cantidad de servicios que yo doy o a las actividades que yo estoy haciendo, entonces tengo que conseguirme guías de práctica clínica de otros lados, de las páginas web que yo les he mostrado, ¿no es cierto? Para que puedan tener ustedes una guía de práctica clínica que conduzca a la buena elaboración de sus tratamientos. La guía de práctica clínica de mi producto estrella, de mi producto más importante, del producto que yo vendo con más fluidez, es el secreto de mi éxito. De tal manera, jóvenes, que cuando ustedes se den cuenta en la clínica, en su clínica particular, que ustedes hacen, por ejemplo, resinas, la forma como usted hace la resina tiene que tener unos pasos, una guía, un protocolo bueno, buenísimo.
para que salgan buenas resinas. Parte del protocolo es que usted le haga la anatomía de la resina. Parte del protocolo es que usted le sepa pulir a la resina. Parte del protocolo es que usted chequee la altura de la resina. Y parte del protocolo es que usted adquiera buenas resinas que no se van a caer, pues, ¿no? Bien, ¿cuál es el valor agregado de este curso? Que yo tengo un montón de guías de práctica clínica que les voy a compartir. Pero son así un montón. Bien, estas las voy a ir yo dando clase a clase, las voy a ir compartiendo clase a clase para que ustedes las vayan viendo. Bien, más valor agregado de este curso. Les voy a recomendar que cuando ustedes quieran guiar a sus pacientes o a sus familiares sobre algún tema de salud, no solo de odontología, de salud, entren a esta página web, Medline Plus. Esta Medline Plus es una página web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, algo así como el INS en el Perú o algo así como el Ministerio de Salud en el Perú, que da información para el paciente. De tal manera que este Medline Plus va a dar información científica complementada con las guías de práctica clínica, de tal manera que cuando usted hable al paciente sobre una enfermedad basado en tus guías de práctica clínica y el paciente lea este Medline Plus, va a coincidir lo que tú le dices con lo que dice acá. Porque ambas están basadas en resultados científicos.